Soy Nayeli, hija de Kai, jefe de los que ustedes llaman apaches. Ese detalle cayó entre nosotros como un rayo silencioso. Yo había rescatado a la hija del jefe apache. En la orilla, el hombre que había gritado, Kai, supuse, nos observaba fijamente. Sus ojos eran fuego y tormenta al mismo tiempo. Él viene hacia acá, dijo Nayeli, con un tono extraño. Y cuando mi padre viene así, algo grande siempre pasa. Mientras el río seguía rugiendo bajo nuestros pies, yo no imaginaba que ese rescate no solo había salvado una vida. Acababa de encender una chispa que cambiaría el destino de todo el valle. Y lo haría con un regalo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Los hombres del pueblo lograron lanzar una cuerda desde la orilla. La amarraron a un tronco y lo empujaron hasta donde estábamos Nayeli y yo. El río seguía furioso, pero ya no era el monstruo desbocado de antes. Nos arrastramos con cuidado hasta el tronco y, poco a poco, con ayuda desde el otro lado, conseguimos llegar a tierra firme. Cuando mis botas por fin pisaron suelo firme, las rodillas me temblaban como si fueran de papel mojado. Un par de mujeres se acercaron corriendo. Mi madre, Carmen, con el rostro desencajado, y la señora Lucha, la curandera del pueblo. Mi madre se lanzó sobre mí y me apretó contra su pecho empapado. «Estás loco, hijo, estás loco. Salazaba, pudis haber muerto». «Pero no morí, ma», respondí, con una sonrisa cansada. Y tampoco ella. Se hicieron a un lado para dejarnos pasar. Nayeli, aún tiritando, se sostenía apenas. Su vestido estaba rasgado y su piel arañada por las piedras, pero mantenía la cabeza en alto, como alguien que se niega a doblarse frente a los ojos ajenos. Fue entonces cuando el aire pareció volverse más pesado. Kai se acercó. Los del pueblo se tensaron al instante. Algunos hombres pusieron la mano sobre los machetes que colgaban de sus cinturas. Otros retrocedieron. Los niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres. Había historias sobre Kai, que era implacable, que no perdonaba una ofensa, que había hecho huir a un batallón completo sin disparar una sola flecha, solo con su estrategia y su mirada. Yo no sabía que era cierto y que no. Lo único que veía entonces era a un padre caminando hacia su hija. Nayeli quiso levantarse sola, pero sus piernas fallaron. Yo la sostuve por los hombros. Kai se detuvo a un par de pasos de ella. Tenía el cabello largo y trenzado, adornado con plumas que ahora colgaban pesadas por el agua. Su rostro estaba marcado por el tiempo y el sol, pero sus ojos, esos ojos parecían tallados en obsidiana. «Padre», susurró Nayeli, en su lengua. Él habló algo en apache que no entendí, pero la emoción en su voz derrumbó cualquier muro idiomático. Era la voz de quien casi pierde lo más preciado. Posó sus manos sobre los hombros de Nayeli, la examinó de arriba abajo, y cuando estuvo seguro de que seguía viva, alzó la mirada y la clavó en mí. Fue como si el mundo se callara. «¿Tú la sacaste del río?», preguntó en español, con un acento duro pero claro. «Trade saliva». «Sí, señor». Me sostuvo la mirada unos segundos que parecieron eternos. No era una mirada de agradecimiento sencillo. Era algo más complejo, una mezcla de sorpresa, sospecha y algo que todavía no lograba descifrar. «Ángel», intervino el padre Ignacio, acercándose, solo hizo lo que cualquiera habría. «No, padre», lo interrumpí con suavidad, sin apartar la mirada de Kai. No cualquiera lo habría hecho. Se sintieron varias respiraciones retenidas alrededor de nosotros. La tensión podía cortarse con un cuchillo, pero dentro de mí algo se había despertado. Estaba cansado de que nos enseñaran a ver al otro como enemigo. Yo lo había visto. En los ojos de un padre desesperado, no había raza, ni tribu, ni frontera. Solo miedo. Kai dio un paso más hacia mí. «Entre mi gente», dijo despacio, «cuando alguien salva la vida de un hijo, la deuda no se paga con gracias. Es una deuda sagrada». Traté de sonreír. No esperaba nada a cambio. Él inclinó la cabeza ligeramente. «Ese es el problema con su pueblo», dijo. «No entienden que algunas cosas no pueden quedar abiertas». Nayeli miraba la escena con el ceño fruncido, como si también ella estuviera tratando de adivinar qué pasaba por la mente de su padre. «¿Cómo te llamas?», preguntó Kai. «Ángel Herrera». «Ángel», repitió el nombre como probando su peso. «¿Hijo de quién?». Un nudo me encogió la garganta. «Era hijo de Juan Herrera», respondí. «Murió hace 2 años». Un brillo extraño cruzó la mirada de Kai, apenas perceptible. «Juan Herrera»,
murmuró en voz baja, como si ese nombre fuera un eco lejano que no esperaba volver a escuchar. Naeli Lo Noto. ¿Lo conoces? Preguntó, curiosa. Kai tardó unos segundos en responder. Eso es parte de otra historia, dijo, cortante, como si hubiera entrado a un cuarto oscuro dentro de sí mismo y cerrara la puerta de golpe. Mi madre, que hasta ese momento se había mantenido detrás de mí, tomó valor para hablar. Señor, dijo, con un español sencillo pero firme. Mi hijo solo hizo lo que su corazón le pidió. No somos enemigos. Kai la miró. En su cultura, las mujeres también tenían voz, y se notaba en la forma en que no la ignoró. No es costumbre entre nosotros dejar una deuda abierta, repitió, esta vez mirando a todos. Volveré. Se diao media vuelta. Padre, dijo Nayeli, con suavidad. Él la miró de reojo. Tú vuelves conmigo, añadió. Y tú, Nayeli, no volverás a acercarte sola al río durante la lluvia. La vida no siempre concede segundas oportunidades. Ella quiso replicar, pero se mordió los labios y terminó simplemente asintiendo. Antes de irse, Kai me miró una vez más. La próxima vez que nos veamos, Ángel Herrera, dijo, no será junto a un río. Será para saldar una deuda que nadie aquí imagina. Se marchó con pasos firmes, seguido por dos guerreros que habían esperado a cierta distancia. Nayeli se volvió hacia mí. Por un segundo, sus ojos y los míos se encontraron de nuevo. Gracias, murmuró. Cuídate, respondí. Y luego, se perdió entre los árboles, llevando consigo una parte de mi paz. Esa noche, el pueblo estaba inquieto. No era todos los días que un jefe apache cruzaba el límite invisible y hablaba en medio de la plaza. Había miedo y curiosidad. En la pequeña casa de adobe donde vivíamos mi madre y yo, el silencio era espeso. ¿Estás seguro de que te sientes bien?, preguntó mi madre mientras me ponía un paño de agua tibia sobre el pecho. El río no es juego, Ángel, desde que tu padre. Lo sé, ma, la interrumpí, con suavidad. Ella bajó la mirada. Las sombras de la vela dibujaban arrugas invisibles en su rostro, marcas de cansancio y la preocupación. Cuando vi que saltaste, dijo, sentí que el mundo se rompía otra vez. No sé qué hubiera hecho si... No terminó la frase. Se le quebró la voz. Tomé su mano. Estoy aquí, le recordé. Y hubiera sido peor quedarme quieto, ma. No podía ver cómo la corriente se llevaba a esa muchacha y mirar hacia otro lado. Me miró con ojos húmedos. Eres igual que tu padre. Sonreí. Eso no suena tan mal. No cuando se trata de su corazón, respondió con cariño. Pero su corazón también lo metió en muchos problemas. Nos reímos los dos, aunque ambos sabíamos que había una verdad enorme escondida detrás de esa broma. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el río abriéndose como una boca oscura bajo mis pies, y el rostro de Nayeli emergiendo del agua, entre caos y espuma. Pero también, junto a esas imágenes, aparecía el rostro de Kai, con esa mirada pesada, llena de algo que no lograba entender. Volveré, había dicho. ¿Con qué? ¿Con regalo? ¿Con problemas? ¿Con una guerra? El pueblo entero estaba acostumbrado a una paz incómoda, mantenida por una distancia llena de prejuicios. Y yo, con un solo salto, había cruzado una línea que nadie se atrevía a romper. Pasaron 3 días. El río fue bajando, el cielo se fue aclarando, y los hombres salieron a revisar los daños en los sembradíos. Todo parecía volver a la rutina, pero la tensión seguía flotando en el aire, como humo que no termina de disiparse. La mañana del 4.º día, se escuchó un murmullo en la entrada del pueblo. Vienen Apaches. Dejé la bolsa de maíz que estaba cargando y me asomé a la calle. Varias mujeres cerraron sus puertas. Los niños corrieron hacia dentro de las casas. Los hombres se arremolinaron en la plaza, mirando hacia la entrada del camino. Allí, bajo el sol claro, avanzaba un grupo de jinetes. Eran 7. En el centro, montado en un caballo alazán imponente, venía Kai. A su lado, cabalgaba Nayeli, con el cabello ahora suelto al viento, una trenza nueva adornando su espalda. Sus ojos buscaron algo entre la gente. No tardó en encontrarme. Por un instante, sonrió. Mi corazón dio un salto tonto en el pecho. Detrás de ellos venía un caballo sin jinete, sujeto por las riendas. En su lomo, cubierto por una manta color tierra, se adivinaba la forma de algo voluminoso. El grupo se detuvo en medio de la plaza.
El padre Ignacio se adelantó, seguido de don Eusebio, el hombre más viejo del pueblo, y de otros lugareños. Yo me quedé unos pasos hacia atrás, observando. Bienvenido otra vez, Cai, dijo el padre, con la voz más firme de lo que se sentía. Nuestro pueblo es pequeño, pero conoce la palabra respeto. Respeto fue lo que encontré aquí aquel día, respondió Cai, sin titubeos. Por eso he vuelto. Se volvió hacia mí, como si el resto del mundo fuera ruido de fondo. Ángel Herrera, llamó. Todas las miradas se clavaron en mí. Traig saliva why advance. Aquí estoy. Un silencio tenso se apoderó de la plaza. El viento jugaba con las mantas que colgaban de las ventanas y levantaba polvo a nuestro alrededor. Yo podía sentir los ojos de todo el pueblo en mi espalda, y también los de los guerreros apaches sobre mi rostro. Dijiste que no esperabas nada por salvar a mi hija, comenzó Cai. Pero lo que hiciste no es algo que mi gente pueda dejar sin respuesta. Se volvió hacia el caballo sin jinete. Con un movimiento de mano, uno de los guerreros retiró la manta. Todos dieron un pequeño respingo. Lo que estaba sobre el lomo del caballo no era un saco de maíz ni una piel de oso. Era otra cosa. Algo que brillaba con un fulgor extraño bajo el sol. Un regalo, sí, pero no uno cualquiera. Algo que, si aceptaba, cambiaría mi destino para siempre. Y también el de Nayeli. El murmullo se esparció como fuego seco. ¿Son armas? No puede ser. ¿De dónde sacaron todo eso? Sobre el lomo del caballo había un conjunto cuidadosamente ordenado de objetos. Un rifle largo, con grabados en el metal. Una manta tejida con patrones complejísimos. Una bolsa de cuero llena hasta el borde. Y, envuelto en piel, algo que parecía un cofre pequeño. Pero no eran las armas ni las mantas lo que hizo que el padre Ignacio se pusiera pálido y que don Eusebio abriera los ojos como platos. Fue el sello grabado en el cofre, el emblema del ejército mexicano. Eso es, balbuceó don Eusebio, eso es equipo del regimiento que nos cobra impuestos. Cai desmontó de caballo con una agilidad que no delataba su edad. Se acercó al animal y, con cuidado, tomó el cofre entre sus manos. Lo sostuvo un segundo, como sopesando no solo su peso, sino lo que simbolizaba. Luego, caminó hacia mí. Cada paso resonaba en mi pecho. Este es mi regalo para ti, Ángel Herrera, dijo, extendiéndomelo. Pero no es solo tuyo. También es de tu pueblo. Yo miré el cofre sin atreverme a tocarlo. ¿Qué es? Pregunté. Pruebas, respondió él. Pruebas de que los hombres que llevan ese sello no son los protectores que dicen ser. El padre Ignacio dio un paso al frente. Cai, no nos metas en problemas con el ejército. Los problemas ya están aquí, respondió él, sin siquiera mirarlo. Ustedes solo no saben verlos. Sus ojos volvieron a clavarse en los míos. Abrael Coffer. Mis manos temblaron un poco cuando lo recibí. El cuero estaba gastado, pero firme. El sello del ejército mexicano brillaba como una amenaza silenciosa. Tragué saliva y levanté la tapa. Dentro había papeles cuidadosamente doblados, monedas de plata y algo que me hizo contener el aliento. Un cuaderno con el nombre del comandante local, el mismo que cada mes mandaba soldados a nuestro pueblo a exigir impuestos de protección. ¿Qué es esto? Susurré, pasando las hojas. Eran registros. Listas de nombres, montos, lugares. Había columnas que mostraban cuánto tomaban de cada pueblo cercano. Maíz, frijol, ganado, dinero. Lo peor no era eso. Lo peor eran las anotaciones al margen. Si no pagan, se quema una casa. Tomar a 2 jóvenes como escarmiento. Decir que los apaches atacaron. Mis manos se apretaron. Han usado nuestras cabezas, dijo Cai, con voz baja pero cargada. Cada vez que ustedes pierden algo por los abusos del ejército, ellos dicen que fuimos nosotros. Y cuando nosotros perdemos algo por sus balas, dicen que los culpables son ustedes. Nayeli, a su lado, tenía el rostro tenso. Hace un mes, continuó Cai, mataron a 2 de nuestros niños en una emboscada. El comandante dijo que eran bandidos. Dijo que eran apaches salvajes. Pero esos niños apenas sabían sostener un arco. ¿Sabes qué encontramos en el lugar del ataque? Señaló las monedas en el cofre. Monedas como estas, con el sello del gobierno, y papeles que hablaban de limpiar la zona. El silencio en la plaza era total. Habíamos escuchado rumores de abusos del ejército, claro, pero tener los papeles delante era distinto. Era como ver al monstruo salir de debajo de la cama y pararse en medio del cuarto. ¿Por qué me das esto a mí?
Pregunté, confundido. Yo solo soy un campesino más. Por primera vez, los labios de Kai se curvaron en algo parecido a una sonrisa. No, Ángel, dijo, no eres un campesino más. Eres el hombre que saltó a un río desatado para salvar a alguien que le habían enseñado a ver como enemigo. Eso, en tiempos como estos, vale más que 100 discursos. Naeli dio un paso adelante. Mi padre no confía en muchos de tu pueblo, dijo, pero confía en los ojos que miraron a la muerte de frente y no se apartaron. Tus ojos hicieron eso. Sentí un calor extraño subir por mi pecho. Este cofre, continuó Kai, es la prueba de que el verdadero enemigo no está de tu lado ni del mío. Está más arriba, en los hombres que se visten de honor para justificar su codicia, en aquellos que usan nuestras diferencias para mantenernos divididos mientras ellos se llenan las manos. Me señaló con la barbilla. Tú eres la única persona que conozco, en este valle, que ya cruzó una frontera que nadie se atrevía a cruzar. Saltaste de su lado al mío. Ahora te pido que saltes otra vez. Pero esta vez, con la verdad. El padre Ignacio intervino. Alter du. Estás pidiéndole demasiado a un muchacho, dijo. Si Ángel usa esos papeles en contra del comandante, lo van a aplastar. A él, a su madre, a todos. Y si nadie los usa, respondió Kai, a ustedes los seguirán exprimiendo y a nosotros nos seguirán matando, y dirán que es culpa de los salvajes. ¿Cuántas cosechas más pueden perder? ¿Cuántos hijos más? Mi mente lloraba. Veía el rostro de mi madre, cansado, las manos agrietadas por el trabajo. Veía a los niños del pueblo, descalzos, encogidos cada vez que veían acercarse un caballo con uniforme. Veía a Nayeli, atrapada en un río que la quería devorar. Veía a mi padre, cayendo en cama, sin medicinas, porque el dinero de la familia se había ido en impuestos de protección. ¿Por qué? ¿Yo? Repetí, casi en un susurro. Kai me miró largo rato. Porque tu padre, dijo al fin, fue el único hombre de este pueblo que hace años cruzó a nuestras tierras sin miedo. Vino con tus manos pequeñas en brazos, buscando agua, cuando una sequía estaba matando sus campos. Él no nos trató como monstruos, nos trató como hombres. Compartió su maíz con nosotros, y yo compartí mis pozos con él. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Conociste a mi padre? Logré articular. Sí, asintió. Y cuando él murió, pensé que ese hilo entre nuestros pueblos se había roto para siempre, hasta que te vi saltar al río. Volteé hacia mi madre sin poder evitarlo. Ella estaba llorando en silencio. No me había dicho nada de eso. Tal vez porque en aquellos tiempos nadie quería reconocer que había hecho tratos con los apaches. Ángel, dijo mi madre, con voz quebrada, tu padre siempre creyó que ellos no eran nuestros enemigos. Pero el resto del pueblo tenía miedo. Yo también tenía miedo. Lam Meyer. ¿Y tú qué crees ahora, ma? Pregunté. Ella miró a Nayeli, luego a Kai, luego a mí. Creo que el río no se llevó a mi hijo porque su vida todavía tiene algo grande que hacer, susurró. Y que si Dios puso esto en tus manos, no fue por casualidad. Mis dedos apretaron el borde del cofre. Tenía miedo, un miedo gigantesco. Pero debajo de ese miedo había otra cosa, ira. No contra los apaches, no contra mi pueblo, contra aquellos que nos habían usado como piezas de un juego que nunca habíamos pedido jugar. ¿Qué quieres que haga con esto? Pregunté, finalmente. Kai inspiró hondo. Quiero que te vayas a la capital del distrito, respondió. Que encuentres al juez Honorio Vega. Es uno de los pocos hombres que aún parece recordar lo que significa justicia. Ya hemos oído historias suyas. Si le llevas esas pruebas, el comandante no podrá seguir escondiéndose. Senela Bokesika. La capital está a 3 días de caballo. Te los prestaré, dijo Kai. Te acompañará alguien de mi gente. Naeli dio un paso adelante sin dudar. Yo iré, dijo. El corazón me dio un vuelco. No, negó de inmediato el padre Ignacio. Eso es demasiado peligroso. Un muchacho del pueblo y un apache cabalgando juntos hasta la capital es una provocación. Los soldados los verán como traidores. Nayeli alzó el mentón. Ya somos considerados enemigos de todos modos, dijo. Prefiero ser enemiga por algo que valga la pena. Kai la miró. En sus ojos, un relámpago de orgullo. Estoy de acuerdo, dijo. Pero no irás sola con él. Se volvió hacia uno de sus guerreros. Yori, irás con ellos.
Su camino será el nuestro. Myron Nayeli. Ella me devolvió la mirada, seria, decidida. Ya no era la muchacha arrastrada por el río. Era alguien que había visto la muerte de cerca y había escogido vivir con un propósito. De pronto una voz se levantó entre la gente. ¿Y si todo esto es una trampa? Gruñó un hombre ancho de hombros llamado Ricardo. ¿Y si ese cofre está lleno de mentiras para meternos en problemas? No podemos confiar en ellos. Otros asintieron. El miedo es contagioso. Sentí la furia trepar por mi espalda. ¿Menderes? Repetí. ¿De verdad crees que ellos arriesgarían su vida para venir aquí, con su jefe y su hija, solo para dejarnos una mentira en la puerta? Ricardo me miró con desprecio. Tú siempre fuiste muy soñador, Ángel, como tu padre. Y mira cómo acabó él, muerto, sin un centavo. Cerrar la mano con fuerza fue lo único que me impidió romperle la cara. Mi padre murió con la conciencia limpia, respondí, conteniendo la rabia. No todos en este valle podrán decir lo mismo cuando les toque. El silencio volvió a caer. Respire hondo. Miré el cofre una vez más. Luego, levanté la mirada hacia Kai y Nayeli. Voy a ir, dije. Los acompañaré a la capital. Le daré estos papeles al juez Vega. Y si hay justicia en este mundo, el comandante pagará. Nayeli sonrió, una sonrisa pequeña pero luminosa. Entonces, dijo Kai, mi deuda contigo empezará a saldarse. Empezará, repetí. Porque esto no va a terminar solo con un viaje. En el fondo sabía que, en cuanto saliéramos de ese valle, no habría marcha atrás. El miedo del pueblo, el odio de los soldados, la desconfianza histórica, todo se levantaría contra nosotros. Pero también sabía algo más. Había llegado el momento de dejar de ser víctima del río y convertirnos en corriente. Esa misma tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas y pintaba el cielo de naranja y violeta, comenzamos a prepararnos para la partida. Mi madre me abrazó como si fuera la última vez. Prometim que volverás, susurró. No puedo prometer eso, ma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces prométeme que harás todo lo posible. Sonreí, aunque por dentro temblaba. Eso sí te lo prometo. Nayeli se acercó, llevando consigo una bolsa de viaje. No pude evitar notar cómo la luz del atardecer se recostaba en su cabello, cómo la determinación le daba una belleza distinta, más honda. Tu madre es fuerte, me dijo, en voz baja. Pero tú, eres su corazón caminando. Y tú, respondí, mirándola de reojo, eres la tormenta que el río no pudo tragar. Ella se rió. Quizá, dijo, pero falta ver si el camino tampoco nos traga a nosotros. Al fondo, Yori revisaba las monturas. Serio, metódico. Kai hablaba con el padre Ignacio y con algunos hombres del pueblo. Había temor, sí, pero también algo nuevo, un atisbo de esperanza audaz. Cuando al fin montamos y tomamos el camino polvoriento hacia la salida del valle, sentí una mezcla extraña de vértigo y libertad. Ángel, me llamó Kai, justo antes de que nos alejáramos. Valti, sí, recuerda, dijo, la verdad es como ese río. A veces destruye todo a su paso, pero también, cuando encuentra su cauce, da vida donde antes no había nada. Asentí. Mientras nos alejábamos, pude ver a mi madre haciéndose cada vez más pequeña a lo lejos. El pueblo, con sus casas de adobe y sus sombras, quedaba atrás. Delante de nosotros se abría un camino lleno de piedras, polvo y peligro. Llevábamos un cofre lleno de pruebas, un pasado que nadie había querido ver y una alianza que el mundo entero consideraría prohibida. Y en algún lugar, más adelante en ese sendero, nos esperaba alguien que haría todo lo posible por evitar que llegáramos a la capital. Porque el comandante ya sabía que lo íbamos a traicionar. El primer día de camino transcurrió entre miradas desconfiadas de los pueblos pequeños que cruzábamos y el silencio incómodo de quienes sabíamos que llevábamos algo demasiado grande como para hablar de ello a la ligera. Yori iba adelante, escaneando el horizonte con una atención casi animal. Nayeli cabalgaba a mi lado. A veces hablábamos de cosas simples, del clima, de las montañas, de cómo se veía el cielo desde su campamento, como si eso pudiera aliviar el peso del cofre que llevaba colgado al costado de mi caballo. La segunda noche, acampamos junto a un pequeño arroyo. El murmullo del agua era más suave que el del río que casi nos había matado. Aún así, me costaba dormir. No dejas de moverte, observó Nayeli, mientras alimentaba el fuego. Pareces un caballo nervioso. Sonreí, mirando las llamas.
¿Y tú cómo haces para estar tan tranquila? Ella alzó una ceja. ¿Quién dijo que lo estoy? Respondió. Solo que aprendí hace tiempo que si el enemigo ve tu miedo, ya tiene la mitad de la batalla ganada. La miré, curioso. ¿Qué te dio más miedo en tu vida? Pregunté. Se quedó pensativa unos segundos. No el río, dijo por fin, aunque sentí sus manos frías en mi garganta. Lo que más miedo me dio fue un día en que mi padre volvió con una noticia. El ejército había limpiado un poblado entero cerca de nuestras tierras. Dijeron que era un campamento apache. Yo había estado allí una vez. Eran campesinos como tú, pero con otro nombre. Los borraron del mapa por un rumor. Clavó una rama en el fuego. Ese día entendí que podíamos desaparecer sin siquiera tener la oportunidad de demostrar quiénes éramos realmente. Tal vez, dije, con la voz baja, eso es lo que estamos haciendo ahora, decirle al mundo quiénes somos, antes de que lo decida por nosotros. Ella sonrió, triste. Ojalá el mundo tenga oídos. No los tenía. Al menos, no todos. El tercer día, el paisaje cambió. Menos montañas, más llanuras polvorientas. Y en la distancia, como una herida recta en la tierra, el camino principal que llevaba a la capital. A partir de aquí, dijo Yori, podemos encontrarnos con patrullas del ejército. Yo traigo saliva. ¿Es demasiado tarde para dar la vuelta? Intent Bromir. Nayeli me lanzó una mirada de advertencia. Si haces eso, tendrás que enfrentarte a mí. Y créeme, también puedo ser peligrosa. Lo sé, admití. Ya he visto cómo luchas contra la muerte. Ella desvió la mirada, pero una pequeña sonrisa se escapó de la comisura de sus labios. Tomamos el camino principal al atardecer, esperando que la luz moribunda nos escondiera un poco. No tuvimos tanta suerte. A mitad de una curva, escuchamos cascos apresurados. «Deténganse», ordenó Yori, alzando una mano. De entre el polvo aparecieron 5 soldados montados, con uniformes del ejército y rostros endurecidos por la costumbre de imponerse. El que iba al frente tenía bigote fino y mirada fría. «¡Alto ahí!», gritó. «¿Hacia dónde se dirigen?». Sentí el corazón subirme a la garganta. Nayeli se colocó ligeramente detrás de mí, aunque no parecía asustada, sino lista. «La capital», respondí, intentando sonar natural. «A Vendor Maze». «¿Con apaches como escolta?», preguntó el oficial, entre irónico y amenazante. No sabía que la cosecha ahora caminaba con plumas. Su mirada se posó en Nayeli y en Yori. Luego, descendió hasta mi costado, donde el cofre colgaba, cubierto solo por una tela. «¿Qué llevas ahí?», preguntó. «Solo herramientas», mentí. «Cosas del campo». Se acercó, tirando de las riendas de su caballo hasta ponerse tan cerca que pude oler el sudor del animal. «Baja», ordenó. Tragué saliva y obedecí. Mi mano temblaba un poco cuando sostuve el cofre. «Ábrelo», dijo. Mis dedos tocaron el broche. Sentí los ojos de Nayeli clavados en mi nuca. Los de Yori, igualmente tensos. Abrí la tapa. No tenía sentido seguir fingiendo. Ojalá el juez hubiera estado allí mismo, esperándonos. Pero no. Quien estaba delante era alguien que, seguramente, obedecía al mismo comandante de los documentos. El oficial vio las monedas, los papeles, el cuaderno. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. «Vaya, vaya», susurró. «¿Y a dónde pensabas llevar todas estas cosas, campesino?» «Al juez Honorio Vega», dije, sorprendido por la firmeza que salió de mi voz. «Para que vea lo que está pasando en el valle». Su sonrisa se borró. «¿Con que al juez?», repitió. «Y con que el valle». «Ajá». Se incorporó un poco y chasqueó la lengua. «Arréstenlos», ordenó a sus hombres, especialmente a los apaches, y a este traidorito del campo, que no se le ocurra resistirse. El hierro frío del miedo me paralizó un segundo. «No somos traidores», dije. «Somos testigos». El oficial bajó de su caballo con calma, como quien sabe que domina por completo la situación. «Hay algo que tienes que aprender», me dijo, acercándose tanto que casi podía contarle los poros de la piel. «La verdad no la tiene quien lleva la razón, sino quien lleva las armas». Alzó la mano para arrebatarme el cofre, pero no llegó a tocarlo. En un movimiento tan rápido que apenas pude seguirlo, Yori lanzó su caballo hacia adelante, golpeando con el cuerpo al oficial y desbalanceándolo. «Nayeli»,
Al mismo tiempo, lanzó una piedra que había tomado discretamente del suelo, directo a la mano del soldado que se aproximaba con una cuerda. El hombre gritó, soltando la cuerda y llevándose la mano al rostro ensangrentado. Al Charles Stallo. Uno de los soldados desenvainó su sable. Otro levantó el rifle. No, grité. Si disparan aquí, se enterará todo el camino. Pero nadie escuchaba razones. El sonido metálico de las armas cortó el aire. No soy guerrero. No fui entrenado para luchar. Pero el miedo, cuando se mezcla con el amor a la vida y a la justicia, saca fuerzas de lugares insospechados. Apreté el cofre contra mi pecho, corrí hacia el caballo de Nayeli y me subí a duras penas. «Sujetat», me gritó ella, tomando las riendas sin esperar mi respuesta. El mundo se volvió estampidas, gritos y polvo. Un disparo resonó cerca. Sentí un zumbido junto a mi oreja. Otro soldado intentó alcanzarnos, pero el caballo de Yori interceptó su camino, empujándolo hacia la cuneta. «Sigan», rugió Yori. «No se detengan hasta ver las murallas». «No mire atrás». No podía. Solo escuchaba el trueno de los cascos sobre la tierra, el latido de mi corazón golpeando mis costillas, y la respiración entrecortada de Nayeli delante de mí. «Nos están alcanzando», dijo con la voz tensa. «Más rápido», respondí, como si fuera tan fácil. La capital ya era visible a lo lejos, murallas bajas, torres de vigilancia, humo saliendo de chimeneas. Parecía cerca y al mismo tiempo lejísimos. Otro disparo. Algo caliente me rozó el hombro. No era bala, tal vez una astilla de piedra. Pero el mensaje estaba claro, no pensaban dejarnos llegar. Fue entonces cuando escuché un grito detrás. «¡Ah!». Quise voltear, pero Nayeli me lo impidió. «No mires», dijo. «Si miras, te detendrás». «¿Yuri?», pregunté, con la voz rota. No contestó, y su silencio lo dijo todo. Un nudo de dolor me apretó el pecho, pero no había tiempo para llorar. A veces, el precio de la verdad empieza a cobrarse antes de llegar al juicio. Cuando por fin alcanzamos las afueras de la ciudad, el caballo ya respiraba con dificultad. Nosotros también. Las puertas principales estaban custodiadas, pero no podíamos escondernos más. Nos detuvieron de inmediato. «¿De dónde vienen?», preguntó un guardia, receloso. «¿Qué hace un apache aquí?». «Nayeli había responder, pero me adelanté». «Vengo a ver al juez Honorio Vega», dije, sosteniendo el cofre entre mis brazos como si cargara a un niño. «Traigo pruebas contra el comandante de esta región». El guardia se rió. «Claro, campesino, claro. Y yo soy el presidente. Lárguense antes de que llame a los soldados». «Respire hondo». «Si no me dejas entrar», dije, mostrando el cuaderno con el sello del ejército. Juro que me plantó en la plaza central y leo en voz alta todo lo que aquí dice. Y cuando se entere la gente de cómo los exprimen, no serás tú quien pueda detenerlos». El guardia dejó de reír. Miró el sello. Miró mi rostro. Miró a Nayeli, que sostenía la mirada con firmeza, y de reojo a los soldados lejanos que empezaban a aparecer por el camino levantando polvo. «Un momento», dijo, mordiéndose la duda. «No puedo decidir esto yo». Se marchó corriendo. Los segundos se hicieron eternos. Yo sentí el sudor bajar por mi espalda, mezclado con polvo y miedo. Nayeli posó una mano a mi brazo. «Llegamos hasta aquí», susurró. «Pase lo que pase dentro, ya es un milagro». Asentí, sin poder hablar. El guardia regresó con otro hombre más viejo, con una banda de funcionario cruzándole el pecho. «¿Tú eres el que dice tener pruebas?», preguntó. «Sí». «Bien. Pasa. Solo tú y la Apache. Los caballos se quedan aquí. Y no intenten nada raro». No estaba en posición de discutir. Nos escoltaron por calles empedradas hasta un edificio alto. Subimos unas escaleras y nos hicieron esperar en un salón con techos altos y ventanas que dejaban entrar lo suficiente para que la verdad no pudiera esconderse. Al cabo de unos minutos, se abrió una puerta lateral. Entró un hombre de unos 50 años, de barba cuidada y ojos claros, cansados pero vivos. Llevaba una toga sencilla pero limpia. «Soy el juez Honorio Vega», dijo. «Me han dicho que vienes desde el valle con algo que debo ver». Los guardias salieron, cerrando la puerta. Quedamos solo él, Nayeli y yo. El silencio cayó como una cortina pesada. Di un paso al frente. «Mi nombre es Ángel Herrera, Commence. Ella es Nayeli, hija de Kai, jefe apache del valle.
El juez alzó una ceja. Curiosa compañía. Más curiosa es la verdad que traemos, respondí. Dejé el cofre sobre su escritorio y abrí la tapa. Durante largos minutos, el juez revisó los papeles, el cuaderno, las anotaciones. Su rostro fue cambiando, primero incredulidad, luego fastidio, luego algo parecido al horror. ¿Estás consciente?, dijo al fin, levantando la vista, de lo que significa todo esto? Estoy consciente de lo que ha significado para nosotros no haberlo sabido antes, contesté. Nos han robado, nos han enfrentado, nos han matado, y siempre han dicho que era culpa de los salvajes o de los rebeldes. Pero aquí dice otra cosa. Le señalé una de las anotaciones. Aquí habla de una aldea que fue limpiada. Continué. Pero no era apache. Eran campesinos como yo. Aquí habla de niños muertos. Aquí habla de órdenes directas del comandante Valdés. El juez cerró los ojos, como si algo pesado cayera sobre sus hombros. He sospechado cosas, admitió. He escuchado rumores. Pero la ley no trabaja con rumores, Ángel. Trabaja con pruebas. Y esto, tomó el cuaderno. Esto es dinamita. Naeli dio un paso adelante. Mi pueblo ha perdido sangre por estos papeles, dijo con voz clara. Y hoy, uno de nosotros perdió la vida para que llegaran aquí. No permita que su muerte sea en vano. El juez la miró. ¿Cómo se llamaba? Yori, respondió. Y no era un guerrero perfecto ni un santo. Pero era un hombre que creyó que justicia era una palabra que valía la pena creer, aunque viniera de la lengua de quienes nos han llamado salvajes. Honorio apretó los labios. Si llevo esto a juicio, dijo, el comandante no se quedará de brazos cruzados. Tiene hombres, tiene influencia, tiene miedo de perder su poder. Hará lo posible por silenciarme. A mí, a ustedes, a sus familias. Lo sabía, lo temía, pero había una llama que ya no podía apagarse. Si no hacen nada, respondí, el comandante seguirá matando, robando y usando nuestros nombres como excusa. La pregunta no es si tendrá miedo, juez. La pregunta es, ¿cuánto vale su conciencia? El juez me sostuvo la mirada. En sus ojos vi reflejada la imagen de un hombre que había visto demasiadas injusticias y que, quizá, estaba cansado de mirar hacia otro lado. Por fin, suspiró. Dicen que la justicia es ciega, murmuró. Pero yo creo que, a veces, simplemente la obligan a cerrar los ojos. Hoy los abrirá. Golpeó la mesa con la palma. Convocaré una audiencia especial, decidió. No puedo prometerles que ganaremos, pero puedo prometerles que hablaremos, en voz alta, y frente a quien tenga que escuchar. La audiencia fue convocada 2 días después. No fue un juicio grande ni lleno de gente elegante. Fue una sala abarrotada de campesinos, soldados, comerciantes y curiosos. También había hombres del ejército, con rostros pétreos. El comandante Valdés estaba sentado en una silla especial, con uniforme impecable y una expresión de fastidio indulgente. ¿Así que estoy aquí porque unos campesinos y un apache dicen tener pruebas contra mí? ¿Se burló? Me sorprende esta pérdida de tiempo, juez. Honorio no se dejó intimidar. Está aquí, respondió, porque la ley exige que cualquier denuncia, cuando viene con pruebas, sea escuchada. Y hoy la ley va a escuchar. Me temblaban las piernas cuando subí al frente para declarar. Nayeli se sentó a mi lado. El juez nos pidió que contáramos todo. El río, el rescate, el cofre, los soldados, el camino, la muerte de Yori. Cada palabra era un paso sobre hielo delgado. Pero a medida que hablaba, veía el rostro de la gente cambiar. Algunos empezaban con incredulidad, luego indignación, y al fin, rabia. Valdés reía, de manera contenida. Papeles robados en el camino, dijo, cuando le tocó hablar. ¿Quién sabe si estos no son falsificados por los propios apaches para desacreditar al ejército? Siempre han sido buenos para las artimañas. ¿Y estos sellos? Preguntó el juez. ¿Y estas firmas? Valdés se encogió de hombros. Cualquiera puede copiar un sello. Fue entonces cuando Nayeli se levantó. Mi pueblo no sabe falsificar sellos, dijo. Sabe trabajar cuero, piedra, hueso. No sabe usar una pluma como arma. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El juez se inclinó hacia unos soldados que estaban presentes. Quiero que revisen estos documentos, ordenó. Comparen los sellos con los de sus propias órdenes. Si hay falsificación, la encontrarán.
Los soldados se miraron entre sí, nerviosos. El comandante frunció el ceño. Los minutos de revisión parecieron horas. Finalmente, uno de los soldados, un hombre joven con expresión sincera, levantó la vista. «Son auténticos, señor», dijo, con voz insegura pero firme. «Los sellos y las firmas coinciden con los que usamos». Un murmullo estalló en la sala. Valdés se puso rojo. «Eso no prueba nada», rugió. Pudo haber sido un malentendido, una mala interpretación. «Aquí dice», interrumpió el juez, leyendo en voz alta, «si la aldea se niega a entregar a sus jóvenes para servir al regimiento, se procede a quemar sus cosechas. Culpar a los apaches». «Ese es un malentendido. Comandante, silencio». «Aquí dice», añadió, «los niños capturados serán reportados como desertores y mueren en el camino para evitar problemas con los superiores». ¿También es eso una mala interpretación? Un niño en la sala empezó a llorar. Su madre lo abrazó con fuerza, como si alguien se lo fuera a arrebatar. El juez cerró el cuaderno. Valdés dijo con una calma helada: «Estos documentos te incriminan en extorsión, abuso de poder, asesinatos encubiertos y manipulación de información oficial. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?» El comandante se levantó de golpe. «Solo esto», escupió, «que están cometiendo un grave error. No saben con quién se meten. Si creen que unos papeles y un campesino insignificante van a derrumbar lo que he construido, están locos». Me miró con una furia que quemaba. «Te buscaré, Ángel», amenazó. «Y cuando lo haga», no terminó la frase. Un grupo de guardias ya estaba a su alrededor, siguiendo órdenes del juez. «Por mandato de la ley de este distrito», declaró Honorio, «quedas detenido mientras se tramita tu juicio completo en la capital regional. Serás trasladado y se investigarán todos estos documentos, así como los testimonios de las comunidades afectadas». Valdés intentó zafarse, pero era tarde. Por primera vez, el hombre que había hecho temblar pueblos enteros era el que tenía miedo. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia la gente. «Piensen bien lo que hacen», gritó. «Sin mí, estarán a merced de los apaches. Los matarán a todos». Fue Nayeli quien respondió, en voz alta, clara, indomable: «Si alguna vez hemos sido sus enemigos, ha sido porque ustedes no nos dejaron otra opción. Hoy, fuimos quienes trajimos la verdad hasta aquí. ¿Quién es el salvaje ahora?». Un aplauso tímido se levantó en el fondo. Luego otro, y otro, hasta que la sala entera estaba llena de manos chocando, no por mí, no solo por Nayeli o por Yori, sino por algo más grande, un destello de justicia en un mundo que hacía mucho se había acostumbrado a la oscuridad. Los días siguientes fueron un torbellino. Los pueblos del valle empezaron a enviar representantes con historias similares. El juez Vega, arriesgándolo todo, decidió respaldar formalmente la investigación. No sabíamos si el juicio final en la capital mayor sería justo o si la corrupción llegaba más alto, pero algo sí se había logrado. El velo de impunidad se había rasgado. El comandante ya no podía moverse como antes. La gente ya no lo veía con respeto, sino con desconfianza y rabia. Y, por primera vez, apaches y campesinos miraban en las plazas sin bajar la vista. Unos días antes de volver al valle, Honorio me llamó a su despacho. «Has hecho algo que muchos hombres con mucho más poder no se atreven a hacer», dijo. «¿Qué vas a hacer ahora?». Sonrié. «Volver a casa». ¿Solo eso? Lo pensé un momento. «No creo que la palabra solo pueda usarse para volver a un lugar que ya no es el mismo», respondí. «Ni yo soy el mismo». El juez asintió, satisfecho. «Si algún día quieres estudiar leyes», dijo, «aquí tendrás un lugar donde aprender». Me reí. «Primero tengo que aprender a escribir sin que me duela la mano». «La justicia necesita manos como la tuya», respondió, serio. «Manos que no solo firmen papeles, sino que hayan sentido el peso del barro y el agua del río». El regreso al valle fue distinto. Entramos por el mismo camino polvoriento, pero ahora la gente nos esperaba en la entrada. Mi madre corrió hacia mí y me abrazó como si me quisiera devolver al vientre. Lloraba, reía, me golpeaba el pecho con cariño y rabia mezcladas. «Pensé que no volvería a verte», decía. «Yo también, ma», admití, con la voz ahogada. Kai estaba allí, erguido, acompañado de varios de los suyos. Al vernos, se acercó. «Veo que sigues vivo», comentó, con una seriedad que se desmentía en sus ojos. «Y yo veo que tu deuda se hizo más grande, no más chica», bromeé suavemente. Él rió.
algo que no había hecho abiertamente hasta entonces. Eso es cierto, asintió. Pero los mejores hombres no se quejan cuando una deuda es por algo justo. Nayeli estaba a mi lado, mirando el valle como si lo viera por primera vez. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, respondió Kai, comenzamos algo que nuestros antepasados nunca lograron. Hablar sin gritar, negociar sin armas sobre la mesa, mirarnos como lo que somos. Personas, añadí. Se hizo un silencio breve, lleno de significado. Fue entonces cuando Kai dio un paso al frente, poniéndose donde todos pudieran verlo. Escuchen, dijo, elevando la voz, dirigiéndose tanto a los suyos como a los del pueblo. Hubo un tiempo en que este valle solo conocía la desconfianza entre nuestras gentes. Nos llamaron salvajes. A ustedes los llamaron ignorantes. Y mientras nosotros nos peleábamos por el borde del río, otros venían a llevárselo todo. Señaló el agua que corría. Ya tranquila. Este río se tragó odio durante años, continuó. Pero un día se tragó algo distinto, el miedo de un hombre que decidió saltar por encima de los prejuicios. Me miró. Ángel Herrera no solo salvó a mi hija, salvó algo mucho más grande. Nos dio una razón para sentarnos en la misma mesa. Hizo una señal. De entre su gente, 2 jóvenes trajeron algo envuelto en una manta. Cuando dije que volvería con un regalo que nadie imaginaba, prosiguió, no hablaba solo del cofre que ya conoces. Ángel, ese fue el inicio. Este es el verdadero. Quitó la manta. Era un bastón tallado, combinando símbolos de maíz y plumas de olas de río y montañas. En el extremo, llevaba incrustadas pequeñas piedras de colores, formando un círculo dividido en 2 mitades que se tocaban sin invadirse. En nuestras tradiciones, explicó, un bastón como este representa liderazgo. Pero no es solo mío, es también tuyo. Se acercó y me lo entregó. Sentí el peso en mis manos. No era solo madera, era historia, responsabilidad, posibilidad. Te propongo esto, Ángel, dijo en voz firme. Un consejo del valle, mitad formado por tu gente, mitad por la mía. Cuando haya problemas, se hablarán primero allí. Cuando vengan de fuera a querer dividirnos, se encontrarán con una sola voz. Este bastón estará en tus manos tanto como en las mías. Tú representas el puente entre nuestras tierras. El corazón me latía tan fuerte que tuve miedo de que todos lo escucharan. Yo, balbucé, no sé si estoy preparado para algo así. Nayeli se acercó y puso su mano sobre el bastón, junto a la mía. Nadie está preparado para cambiar la historia, dijo. Pero alguien tiene que empezar. Tú ya empezaste, el día que saltaste al río. Miré a mi madre. Sus ojos, llenos de lágrimas, me daban permiso sin necesidad de palabras. Miré al padre Ignacio, que asentía lentamente. Miré a la gente del pueblo, mezclada con la gente apache, todos expectantes. Inspire Hondo. Acepto, dije. Un murmullo de alivio recorrió al grupo. Kai sonrió, y por primera vez su expresión fue la de un padre que ve cumplirse algo bueno que siempre creyó imposible. Entonces, dijo, ahora sí puedo decir que una parte de mi deuda está saldada. Te di un cofre que encendió la verdad. Y ahora, te doy un bastón que sostendrá la paz. Reí, un poco nervioso. No sabía que el regalo sería tanto trabajo. Los mejores regalos lo son, contestó. Esa noche, el valle fue otro. Por primera vez, hubo una celebración conjunta. Hubo fuego, música, comida compartida. Los niños corrían sin preguntar de qué lado venían sus juegos. Las historias se mezclaban, leyendas apaches junto a cuentos campesinos. Risas en español mezcladas con palabras en lengua indígena. Sentado junto al fuego, con el bastón entre las rodillas, miré el río a lo lejos. Ya no rugía como aquel día. Corría tranquilo, reflejando estrellas. Nayeli se sentó a mi lado. Cuando me estaba sacando del río, dijo, pensé que quizá ese era mi final. Ahora, siento que fue nuestro comienzo. La Meyer, ¿Nuestro del Valle? Pregunté, fingiéndome ingenuo. Ella sonrió, ladeando la cabeza. ¿Del Valle? Y tal vez de algo más. El corazón me dio un pequeño salto. Te diré algo, dije. Si no hubieras estado en ese río, si no hubieras saltado, si tu padre no hubiera venido con ese cofre, si el juez no hubiera escuchado, probablemente seguiríamos viviendo igual, quizá más tranquilos, pero también más ciegos. Ella asintió. A veces, susurró, la vida te empuja al borde del abismo para que descubras que puedes volar.
Nos quedamos en silencio, mirando el fuego, escuchando canciones que hablaban de valor, de dolor, de esperanza. En el cielo, una estrella fugaz cruzó como una lanza de luz. «Pide un deseo», dijo Nayeli. «Ser los ojos». No pedí que todo fuera fácil. No pedí riqueza ni fama. Pedí algo sencillo y poderoso, que, pase lo que pase, nunca nos faltara valor de saltar cuando la verdad lo exigiera. Cuando abrí los ojos, Nayeli me miraba. «¿Qué pediste?», preguntó. Sonreí. «Que el río nunca más se tragara la verdad». Ella se rió. «Entonces», dijo, «tendremos que asegurarnos de eso. Juntos». Y mientras el fuego crepitaba y el bastón del valle descansaba entre mis manos, supe que la historia no terminaba ahí. Habíamos rescatado a una joven apache de un río enfurecido. Su padre había vuelto con un regalo que nadie imaginaba. No solo un cofre de pruebas, no solo un bastón de liderazgo compartido, sino la oportunidad de demostrar que, incluso en un mundo lleno de injusticia, la verdad, la valentía y la unión pueden cambiar el destino de todos. No fue un final perfecto. Vendrían más desafíos, más amenazas, más pruebas. Pero esa noche, al menos, el valle durmió un poco más en paz. Y yo, Ángel Herrera, hijo de un campesino y amigo de un jefe apache, comprendí que a veces el acto más valiente no es enfrentarse a un enemigo, sino extender la mano, aun cuando nos han enseñado toda la vida a cerrarla.